nosotros. En primer lugar, agradecemos a la Fundación Loewe la oportunidad de venir aquí, compartir con vosotros algo de nuestra experiencia, que está siendo muy satisfactoria, y dar a conocer un poco más nuestra marca y nuestra colaboración. Entonces, en primer lugar, yo quería hablar un poco de la filosofía, de los orígenes, la trayectoria de nuestra empresa, que aunque creo que por marca es muy reconocida para muchos de los presentes, quizás no tanto en cuanto a los productos, las líneas creativas y estilísticas que estamos tomando recientemente. Creo y espero que os sorprenderán algunas de las cosas que vais a ver. Luego Jaime, tomará la palabra para comentar desde su punto de vista cómo ha sido estos ya casi, vamos hacia 5 años que estamos colaborando. Exacto. Trabajando como asesor artístico de Lladró en nuestros proyectos de diseño más innovador. Bueno, Lladró también es lujo, también es artesanía, es algunas cosas más, muchas de las cuales creo que compartimos con otras marcas de perfil parecido. Y bueno, arrancamos con esta imagen de una de nuestras más queridas piezas recientes, una pareja bailando al tango. Los orígenes de la empresa son en 1953, cuando los hermanos Lladró empezaron a cocer sus primeras piezas en un horno casero en Almásera, que es un pequeño pueblo a las afueras de Valencia. Y bueno, movidos de su inquietud por aprender a dominar la porcelana, un material noble, pero un material técnicamente muy complejo, y al cual ellos se dedicaron con toda la ilusión, y pronto empezaron a desarrollar efectivamente sus propios conocimientos y a encontrar un lenguaje propio. Ahora, a punto de cumplir 60 años, Lladró es una multinacional con sede en Valencia, y allí es donde nacen todas nuestras creaciones, en un proceso completamente artesanal. La ciudad de la porcelana, decimos, un espacio abierto donde los visitantes pueden contemplar todo el proceso de fabricación. Creo que es una experiencia única, fascinante. Todo el que viene nos lo reconoce así. También contamos con un museo de porcelana y un museo de la colección pictórica privada de la familia. Lladró es una empresa verdaderamente internacional. Tenemos presencia en prácticamente todos los países del mundo y de los 5 continentes a través de una red de tiendas propias y otra red de detallistas autorizados, más de 2.000 tiendas. Casi a cualquier país del mundo donde viajes, si te mueves por las ciudades, es muy probable que encuentres en algún sitio o reconozcas una pieza Lladró. Esas son algunas de nuestras tiendas. La principal motivación de Lladró ha sido, como os he contado antes, dominar las técnicas de la porcelana y desarrollar un lenguaje propio. Entonces, Lladró nunca ha dejado de explorar, seguimos explorando los procesos técnicos de la porcelana, investigando nuevos colores, nuevas técnicas, nuevas formas de cocer, nuevos materiales, y a la vez buscando nuevos lenguajes y unos nuevos estilos. Quiero enseñaros algunas de las piezas que, posiblemente algunos no sospecharían que forman parte de nuestro catálogo actual. Gracias a esta constante evolución de la obra en estilos, en temas, ha hecho posible que las piezas estén en hogares de los 5 continentes, conectando con sensibilidades de personas de todo el mundo. Esto obviamente es algo relacionado con el mundo oriental. Estamos muy orgullosos, por ejemplo, de estas piezas. Estas son unas tradicionales muñecas japonesas, Hina Dolls, o Hina Ninjo, como les llaman allí en Japón, y gracias a estas piezas hemos conseguido ser la única empresa no japonesa admitida en el gremio de fabricantes de este tipo de muñecas, lo cual nos enorgullece. Todos sabemos lo difícil que es que los japoneses te ofrezcan su endorsement en cualquier producto, ¿no? Y más si es algo tan tradicional y tan culturalmente propio como es esto. Es uno de nuestros productos más exitosos actualmente. Los valores de la marca Lladró, probablemente muchos imaginaríais que estos serían algo parecidos. Es la creatividad artística, es decir, el esfuerzo por desarrollar obras nuevas, la artesanía y la innovación de los procesos y de las técnicas, el 100% hecho en España, que nos enorgullece,
y la universalidad de nuestros temas, y porque queremos llegar con esos temas a todo el mundo, a gente de todas las culturas, todas las sensibilidades y en los 5 continentes. Nuestras piezas más tradicionales tienen esa personalidad, ese tipo de decoración y de escultura que ha hecho famosa y reconocida, o que hizo famosa y reconocida a la marca allá por los años 70, y esta sería uno de los ejemplos, una pieza actual, pero que mantiene ese toque y ese estilo propio. Como ¿quién no pensaría que estas bailarinas son de Lladró? Decimos, es uno de nuestros motos de la empresa, que en Lladró el oficio está al servicio de la creatividad. Y estamos obsesionados por la exploración constante de nuevas técnicas que nos permitan todavía llevar la creatividad un paso más allá. No solo son figuras lo que se hace en porcelana, sino que desde hace unos años estamos abordando la diversificación en unas líneas de objetos para el hogar principalmente, donde intentamos que a la belleza de una obra artística se una su funcionalidad, siempre manteniendo el ADN o el toque estilístico de la marca. Estos serían, por ejemplo, unos jarrones, luminarias, espejos, objetos para la mesa. Incluso hemos hecho alguna pequeña incursión en el mundo del baño y las fragancias para el hogar. Los procesos nuestros, y cuando estaba escuchando a la gente de Loewe hablar, pues me sentía plenamente identificado y me sonaba mucho el discurso, casi pensaba que tendría que repetirme. Pues están caracterizados por todo el trabajo a mano, la excelencia, la máxima atención al detalle, un énfasis en la calidad y en el acabado perfecto. La familia Lladró sigue supervisando personalmente el trabajo artístico de todos los procesos. Entre otras cosas, Lladró ha desarrollado paletas de colores únicas, de miles de nuevos colores, procesos de cocción también únicos, por ejemplo la monococción, que es que la pieza entra al horno decorada y con una sola cocción ya aparecen todos los colores, mientras que toda la porcelana tradicional europea necesitaba una doble cocción, una primera para el material y una segunda para los colores. De eso también nos sentimos muy orgullosos. Últimamente seguimos investigando en otros tipos de decoración, por ejemplo, con lustres metálicos. Un emblema de la casa también son las famosísimas flores en porcelana, es un ejemplo de delicadeza y trabajo súper minucioso. Bien, y algunas de nuestras líneas pues pretenden llevar a su máxima expresión las dificultades técnicas, como la línea de alta porcelana. Esta barca egipcia, que espero que alguien conocerá, pues mide 1,60 m y la forman pues 13 personajes, centenares de moldes, y lleva también centenares, casi diría miles de horas de fabricarse, y en ella hemos puesto pues todo nuestro saber y todas nuestras capacidades. Estamos orgullosos, como he dicho, de afirmar que nuestro producto está hecho a mano 100% en España, que cada pieza es única e irrepetible, y esta es una pieza emblemática del sentir español. Los trabajadores también, todos nuestros artesanos y artistas que llevan bastante tiempo trabajando como nosotros, son el principal capital, y también decimos que nos hemos sabido rodear de los mejores escultores. Si pudierais contemplar la minuciosidad, el estudio con que los escultores se afanan cuando quieren modelar algo, no es nada así improvisado. Detrás de ello hay un estudio muy detallado de la anatomía de las piezas para que sean expresivas y digan todo lo que el escultor pretende transmitir. Algo así, esta me gusta porque parece mentira como con solo el efecto de la porcelana, el modelado de la ola y los colores, tiene un efecto muy realista, muy dinámico y de lo que sería el hacer surf, ¿no?, por el tubo. Hemos sabido abordar con sensibilidad adecuada las tradiciones y la espiritualidad de las culturas más dispares. Como ejemplo os quería enseñar esta serie de piezas. Estas son unas piezas hindúes, esta es la diosa Lakshmi, y tengo que contaros que allí en la India pues se utilizan como iconos de adoración, más que como objetos de decoración puros, son objetos de religiosos.
precisamente. Son unos leones guardianes chinos. El Gandhi me gusta mucho porque demuestra la capacidad de los escultores para, en una pequeña escultura de este tamaño, reproducir con tanta fidelidad las facciones y el espíritu de un personaje. Esto es más español. Esto evidentemente es un Pantocrátor románico, famoso aquí en España. Bueno, quería poneros esta imagen porque también como ejemplo de el desarrollo de colores específicos para algunas piezas que realizamos constantemente. En este caso la tradición es la americana. Bueno, y llegamos a Lladró con el diseño. Esto ya forma parte de nuestro proyecto Lladró Atelier, que es el espacio, el laboratorio donde damos cabida al diseño en porcelana y donde Jaime desde hace unos años lleva actuando como director artístico. Aunque es cierto que Lladró ya ha tenido colaboraciones en el pasado con artistas y diseñadores. Una de las más reconocidas son estas esculturas de Pablo Serrano. Ya recientemente, en el 2005, iniciamos un proyecto Lladró Reciclos, donde retábamos a diseñadores a reutilizar partes o fragmentos de porcelana y crear esculturas, objetos o instalaciones. Este es un ejemplo de un cul-de-sac del 2005. Estas son algunas piezas de un diseñador alemán afincado en Londres, Bodo Sperlein, del 2006. Como veis, bueno, pues había distintos tipos de objetos, lámparas, iluminación para la mesa, incluso accesorios de joyería. Ya con Jaime al frente de Lladró Atelier colaboramos. Es cuando llegue yo. Colaboramos con un equipo de diseño que se llama Comity, británico también, y plantearon esta serie de piezas que son como las etapas del amor, Love 1, Love 2, Love 3, donde las flores representan la intensidad del amor en la relación de la pareja y cómo va evolucionando. Muy simpático. Y más recientemente todavía, pues hemos trabajado pues este concepto de metrópolis, unos edificios que no representan ningún tipo de arquitectura en particular, sino que toman la inspiración. Podéis identificar cosas incluso musulmanas o árabes, españolas, que son también funcionales, jarrones y lámparas. Aquí las piezas firmadas de Jaime. Esto luego os lo explico. Yo le dejo que introduzca la empresa y luego ya os contaré yo algo más. Y nuestro último proyecto lanzado este año, que es la colección The Guest, son unos art toys, los definíamos, que Jaime también creo que lo explicará fenomenal. Bueno, el horizonte de la marca siempre es el deseo de buscar nuevos caminos estéticos. El incremento de piezas inspiradas en tradiciones orientales entronca con la consolidación de Lladró en países emergentes como China, India, Rusia. Tenemos unas potentes redes de tiendas propias ya allí y son países donde la marca está desarrollándose mucho. También intentamos consolidarnos como creador de tendencias de diseño en porcelana, y aquí está Jaime presente también, pero sin dejar de convivir con el Lladró más tradicional y la actualización de nuestros clásicos, una serie de piezas que mantienen, creo, todo el espíritu de las piezas que llevaron la marca a la situación donde está hoy, pero se nota que ya tienen un toque de diseño más contemporáneo. Y un pequeño guiño. Jaime. Muy bien. ¿Me puedes? Bueno, pues José Ramón nos ha contado un poco de qué va la empresa Lladró. Mi trabajo, bueno, yo me llamo Jaime Ayón, soy de Madrid, diseñador, artista. Digo artista porque empecé en el arte más que en el design. Ahora pues se me conoce más como designer, sobre todo en el sector de mobiliario, interiorismo, etcétera. Para mí lo más importante es entender, creo que la primera imagen, sí. Bueno, mi trabajo que hago, o sea, yo en principio tengo mi estudio, tengo tres estudios ahora mismo. Uno está afincado en Londres, otro está ahora mismo en Barcelona, otro lo tenemos en Italia. Recientemente vamos a abrir uno ahora, dentro de nada, en Japón. Y prácticamente pues mi trabajo pues gira un poco alrededor de diferentes empresas alrededor del mundo. Mi trabajo con Lladró en realidad inició hace unos 5 o 6 años. Lo que realizo realmente es una consultoría basada seguramente más que nada en la pasión de haber entendido bien un poco de qué va el proyecto de la porcelana. O sea, yo desde siempre
trabajé en el mundo de la cerámica, en el mundo de la porcelana, en el mundo de digamos, de los oficios. De hecho, nada más estudiar, lo primero que hice es crear mis piezas, crear una exposición, una galería en Barcelona hace muchos años ya. Y a partir de estas pequeñas exposiciones, pues empecé a salir digamos, en prensa, en el mercado, de lo que es esta profesión. La primera vez que fui a Lladró, lo que descubrí es, en la era iPod, pues 1000 personas trabajando, muy jóvenes, en general, trabajando como hace 350 años. Y esto, pues sinceramente, pues me impresionó. Me impresionó mucho, sobre todo porque pues generalmente había visto que cuando necesitaba algo que tenía una técnica un poco complicada, pues generalmente me encontraba alguien o que era ya de digamos que no tenían una persona que le podía seguir la materia, o me encontraba gente pues que no sabía cómo poderlo desarrollar pues industrialmente ni nada, ¿no? Entonces, pues para mí, digamos, descubrir Lladró fue algo bastante impresionante. Ahora os voy a enseñar un poquito, a través de imágenes, un poco de qué va mi trabajo para los que no lo conocéis. En general, yo he trabajado en diferentes sectores. No quiero hacerlo muy largo porque sé que tenemos un programa bastante potente, pero bueno, yo he trabajado intentando, no diría revolucionar, yo creo que a través de mi ignorancia dentro de los sectores he intentado hacer lo mejor que he podido en cada sector de los que he tocado. O sea, este fue mi primer baño, por ejemplo, que dio una buena revolución al mundo del baño. ¿Qué es lo que intentaba descubrir en este sector? Pues directamente de que todos los baños eran clínicos, eran cuadrados. Intenté trabajar desde el primer momento en el que trabajo en esta profesión, intenté trabajar con técnicas que se hacían manualmente, siempre trabajando en una cosa que todavía tengo en mente, que significa, digamos, la semi-industrialización o el semi-artesanado industrial, no sé cómo lo podemos llamar, pero es una fusión entre un proceso que es industrial, que llega a una masa la mayor posible, con técnicas de todas maneras manuales. Por ejemplo, en este caso hay cosas que están hechas industrialmente, pero por ejemplo la cerámica del lavabo, que incluye un espejo, incluía esa parte manual de oro que se hacía en Venecia en este caso. Yo siempre, como he dicho, he trabajado el mundo de la cerámica, la porcelana, intentando hacer este tipo de piezas, que eran unas piezas que en realidad lo que tenían eran piezas temáticas. Yo, como cualquier otro creador, como Stuart, o como nuestros compañeros que trabajaban, o sea, que nos han enseñado la presentación magnífica de Loewe, siempre trabajo sobre temas, o sea, temas que nos inspiran, temas que nos hacen empezar la creatividad, y a través de estos temas se llegan a proyectos. Por ejemplo, este era sobre el circo, trabajando con conejos, con payasos, con cosas a mi manera, por supuesto, y de ahí pues llegaron proyectos como instalaciones, objetos que se empezaron a producir industrialmente. Para mí siempre he querido contar una historia a través de los objetos. Los objetos para mí comunican. Los objetos tienen que contarnos algo, no solamente ser funcionales, por supuesto, si lo dan de ser, o ser objetos de belleza, como los que nos enseñaba José Ramón a través de su escultura, intentar mencionarnos algo, comunicarnos algo. Ya sea un interiorismo el que haces, o el trabajar con empresas que trabajan con un heritage, como decía Stuart anteriormente, yo creo que es importante una cosa que es cómo nos enfrentamos los creadores a ese artesano o esa persona o esa empresa, como en este caso es Lladró, para mí, esa empresa que tiene una tradición tan grande. Yo creo que lo más importante es enfrentarse de una manera muy naif, una manera más, digamos, hacia atrás. O sea, el problema que tenemos los creadores es que a veces nos adelantamos demasiado y queremos hacer directamente, oye, ¿me haces esto? No, yo creo que hay que ir al contrario, hay que llegar a un sitio con las orejas muy grandes, intentar escuchar, intentar observar, intentar evolucionar ese tercer ojo, que espero que saquéis hoy, después de estas conferencias, que es el tercer ojo que hace que veáis el mundo de otra manera, el tercer ojo que hace que podáis ver dónde cerca vuestra puede haber una posibilidad importante para poder trabajar lo que podría ser el futuro de las nuevas artesanías y de las generaciones de los objetos. Yo en general, ya sea en un proyecto como este en madera, o el proyecto anterior en cristal, o a través del interiorismo, lo que intento es intentar trabajar lo máximo posible con lo que me proporciona no solamente la industria, sino la capacidad del hacer de estos artesanos que voy descubriendo en diferentes países. Desde luego, en España hay bastantes. El problema es que seguramente todavía no hemos buscado la estrategia correcta para poder trabajar con estos. Yo creo que empresas como Loewe o empresas como Lladró nos enseñan en que no solamente vale el objeto, sino que vale también esa educación que se le va dando a la persona que trabaja ahí poco a poco, y hay una pasión por detrás que se ve, que está clara, que es esa pasión de trabajar el día a día sobre la materia, del entender lo que se puede hacer, el analizarse continuamente, el intentar visualizar un poco lo que se ha hecho, pero aunque haya éxito, volver hacia atrás y volver a pensar. Y yo creo que eso es muy, muy importante, y sobre todo reconocer que es solamente a través de la creatividad que se puede llegar
a realizar realmente algo innovativo, ¿no? Entonces, estos objetos que os estoy enseñando me llevan a este objeto, que es con el que trabajo con Lladró. Entonces me diréis, ¿qué relación tiene todo esto que estáis viendo con el mundo de la porcelana? El mundo de la porcelana más clásica posible. Entonces, la relación que tiene es lo que dirían los ingleses el challenge, que es en lo que yo me muevo. Es decir, o hay un reto real o no hay creatividad. Entonces, esto es lo que a mí me llamó trabajar para Lladró. Lo primero que me dijo un compañero, un designer muy conocido, me dijo, oye tío, estás loco, coño, ¿qué vas a hacer en Lladró? Esto me lo dijo así, como lo estáis oyendo. Y yo le dije, tú no te preocupes, que algún día tú querrás trabajar para Lladró. Y así es, realmente. O sea, a día de hoy hay muchos compañeros míos que me llaman diciéndome, oye, esto que estáis haciendo es muy curioso, pero ¿cómo habéis llegado a esto y tal? Entonces yo creo que es muy importante el quitarse un poco lo que podrían ser, digamos, las típicas visiones de... O sea, es decir, a lo que me quiero referir es quitarte un poco lo que uno pueda pensar de una empresa y lo que realmente podría ser una empresa es lo que uno debería tener en mente. Entonces yo me acuerdo, como estaba diciendo al inicio, que lo primero que yo hice cuando entré a Lladró es visualizar esa magnífica fábrica y este sitio fantástico con unos artesanos increíbles que solamente querían escuchar y que solamente querían mostrarte su capacidad del poder hacer, desde todas las diferentes fases del proceso porcelánico, que, como decía José Ramón, es muy complejo. El proceso porcelánico nace, digamos, en China, nace en Jingdezhen, hace muchísimo tiempo, lo trajo Marco Polo a Europa, tiene una historia que ha pasado por todo el mundo. Yo lo comparo con el arroz, porque el arroz está en todos los sitios, el arroz lo hacen en Valencia los señores muy bien como paella, pero también lo tomamos en Japón como sushi, o lo tomamos en Delhi con un curry fantástico, es decir, y todos estos países que tienen ese arroz también tienen su porcelana, y esa porcelana tiene su identidad. En España, curiosamente, se ha desarrollado esta técnica que comentaba José Ramón, que es una técnica fantástica, que es la de Lladró, que es una técnica que a día de hoy todavía hay gente que se pregunta cómo se hace esto. Yo he pasado por el mundo entero, he pasado por Limoges, por las capitales más importantes de la porcelana, en Ishikawa, en Japón, he trabajado el año pasado, he trabajado en China también, y he visto muchísimas técnicas, pero esta técnica, desde luego yo creo que ellos tienen que estar más que orgullosos. ¿Por qué esta técnica es potente? Porque nace desde la idea de trabajar con artesanos, nace desde la idea de trabajar con tradición, nace desde la idea de trabajar desde 0 a 100. ¿Qué significa desde 0 a 100? Significa desde el proceso químico de cómo se realiza la porcelana hasta el proceso de calidad final, que es un proceso muy complejo en el que los descartes son enormes, como seguramente pasará en Loewe, ¿no? Entonces yo os enseño esta imagen. Esta es la primera imagen. Yo la primera vez que llegué a Lladró me empezaban a contar de que lo más importante que tenían eran el orgullo que tenían haciendo flores, y había me acuerdo que me hablaban de una figura que se llamaba Linda, que era una figura como una chiquita, así como muy cute y tal, como que con un ramo de flores y tal. Y me decían, bueno, pues esto funciona, Jaime, entonces ¿qué hacemos? Y yo como, joder, pues no sé qué haremos, porque claro, la Linda vendía millones de euros. O sea, yo como hago algo que supere a la Linda, pues no sé, haré el Manolo, pero es que el Manolo tampoco sabía cómo era. Entonces, como no sabía cómo era el Manolo, pues no sabía cómo empezar. Entonces, ¿cómo empecé? Pues de la manera más sencilla que se empieza un proyecto, es decir, intentando analizar un poco en el archivo, intentando analizar un poco cuáles eran los colores que no se había hecho. Entonces empecé a rescatar imágenes como las que estáis viendo, que es un poco analizar pues de qué se trata esto de las figuras de porcelana. Claro, vosotros, y sobre todo las generaciones jóvenes, de los cuales estáis presentes aquí también, digamos que visualizaréis el Lladró como yo lo visualicé en su momento, es decir, esto no sé, es como más para mi abuela, ¿no? A veces pues ha resultado, ¿no?, que la gente lo mira de esta manera. Pero ¿qué pasa? Cuando lo empiezas a mirar realmente, yo os puedo asegurar que el Lladró al final es como una escena. Es una escena como si fuese de una película. Una escena que necesita, pues como, es muy almodovariano, yo diría. Porque es como, claro, lo que tú hagas en esa escena, pues va a influenciar mucho, va a ser el carácter que uno va a tener cuando vea la pieza. Es una pieza que realmente comunica, ¿eh? No es una pieza solamente funcional, de hecho, generalmente no es funcional, es solamente una pieza decorativa. Entonces yo lo que intenté al principio es intentar descubrir qué me comunica si le quito el color. Entonces empecé a quitar el color de una pieza. ¿Qué me comunica si le quito todo ese pastel que tiene, que es identidad de la marca, y lo convierto en blanco, y lo convierto en colores pálidos y tal? Entonces empezaba a descubrir
que al hacer cambios de las piezas se empezaban a resaltar otras cosas, por ejemplo el valor escultórico de una pieza. O sea, cuando neutralizas un espacio, si tú coges ahora mismo un espacio que está hiperdecorado y lo conviertes en todo en escala de grises, pues el valor de ese espacio a nivel arquitectónico es completamente distinto. La percepción del espacio cambia completamente. Esto pasaba en las figuras. Entonces mi primera acción fue crear un poco una redecoración de las piezas. La segunda acción, que para mí fue muy importante, era entender de que las piezas son escenas, lo que estaba contando anteriormente. Esto es muy interesante, porque seguramente cuando veáis otra pieza empezaréis a pensar lo que os he dicho ahora mismo, y entonces os daréis cuenta de que realmente para innovar en esa pieza pues hay que hacer algo. Entonces yo empecé a mirar y dije, hostia, pues si necesitan zapatos, y las piezas necesitan lámparas, y las piezas necesitan sillas. Y entonces yo empecé a diseñar sillas, zapatos, lámparas o cosas que ya tenía. Por ejemplo, los zapatos que llevo ahora mismo los llevaba a mi pieza. O sea, prácticamente empecé a meterle un poco de surrealismo, un poco de, digamos, de humor a las piezas y sobre todo un poco de tensión, ¿sabes? Un poco de lo que pasa en una escena, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, aquí, esta fue mi primera experiencia de una familia, que en Lladró hay familias desde que existe. Porque, como dijo bien José Ramón, se hablan de temas universales. Yo el tema universal lo seguí tocando. Lo importante de un creador que entra en una casa de tradición es entender cuál es el DNA de la empresa y qué es de lo que están hablando. Si yo hubiese hecho un jarrón cuadrado moderno, completamente más hacia lo que habéis visto como imágenes anteriores de mi trabajo, para empresas como ha hecho Fritz Hansen o Baccarat o lo que sea, hubiese sido completamente distinto. Hubiese sido un gran error. Porque lo que se vende son figuras. Entonces, cuando uno ve una figura como esta, que es una familia, que es coherente con lo que hace Lladró y sobre todo coherente con la máquina de artesanos que trabajan en la empresa, estamos hablando de un proyecto que funciona. Un proyecto que no hace quebrar una empresa, sino que la hace avanzar. Aquí al final trabajamos con las mismas personas que esculpen, con los mismos artistas que trabajan la ornamentación y el decoro. Lo que pasa es que estamos hablando de un tema completamente distinto. Es una pareja más joven, él lleva mis zapatos, hay un toy en el suelo japonés, el niño está vestido así en plan divertido, que quiere el toy, la madre la hice yo pechugona como me gusta. Es decir, aquí hay muchos detalles que al final crean la pieza. Hay un cierto humor. Pues al final esta pieza reacciona bien en el mercado, perdonadlo, reacciona bien en el mercado y sobre todo tiene una coherencia real hacia lo que realmente es la empresa. Y ese es el valor que yo intento darle a día de hoy con la colaboración. En principio, quisimos también trabajar, como decía José Ramón, piezas funcionales, pero no solamente funcionales. Una pieza puede ser funcional, por ejemplo, esto es un jarrón con una pieza encima, pero si la quieres quitar la pieza no pasa nada. Hemos hecho piezas que han sido siempre, digamos, estas últimas piezas son piezas con bastante coraje, porque realmente intentar experimentar, intentar llevar, digamos, todo este tipo de colaboraciones al mercado, pues es realmente revolucionario. Así es como por lo menos lo determinaban muchas de las realidades internacionales y prensa internacional. Es como, joder, estás revolucionando. Y yo, no, estamos evolucionando la empresa, no revolucionando. Lo que es importante es intentar visualizar qué es posible, cómo se puede trabajar con la máquina que hay detrás y cómo podemos continuar a seguir teniendo una empresa de orgullo como esta, que es realmente artesanal y que realmente es made in Spain 100%. Por eso yo trabajo para esta empresa y por eso sigo colaborando con ella, con la idea de intentar mantener y conservar lo máximo posible estas tradiciones que existen, digamos, en nuestra península. Para mí es muy importante este proyecto. Yo creo que es un proyecto que como, bueno, estoy muy orgulloso también de estar aquí y de enseñarlo, porque creo que es un buen ejemplo de cómo muchas veces hay que hacer como un paso atrás y un poco analizar lo que tiene uno como, o sea, cuál es el plus que tiene una empresa, intentar ver qué es lo que falta, ¿no? Entonces, en lo que falta no es necesariamente otro objeto o otra cosa. A veces es necesario ver un poco cómo es la técnica, a veces es necesario analizar un poco cómo trabaja un artesano o un otro, intentar tener un diálogo. Creo que del diálogo, y ese ejemplo del bolso que decía Stuart anteriormente me pareció genial, porque realmente es con el diálogo que se crean los objetos. Sin diálogo no hay nada, sobre todo cuando este diálogo es potente. Yo creo que sin ese diálogo potente no se puede realizar la innovación. Para nosotros, la idea no es solamente el transformar Lladró en una marca cool, en una marca nueva, en una marca que, digamos, pasa al siglo XXI con una tradición ancestral, sino que al mismo tiempo yo creo que es importante que tenga esas dos fases. Es decir, el cliente tradicional se sigue conservando
digamos, su visión de Lladró. Al mismo tiempo hay un nuevo cliente que ha aparecido desde mi llegada, que es ese nuevo cliente que ve que la porcelana clásica también podría entrar en su casa, que la porcelana clásica puede ser algo interesante, ¿no? Y esto no solamente se muestra a través de las piezas, pero también se muestra a través de cómo se enseñan esas piezas, a través de intentar simplificar las presentaciones, a través de, digamos, todos los detalles que son muy importantes para que esto al final dé una visión global que es mucho más, digamos, moderna y simplificada, ¿no? Hemos llegado, por ejemplo, a hacer la primera calavera con Lladró, que para mí eso fue como, wow, una calavera, ¿no? Esto es una colaboración con un artista americano muy interesante que se llama Tim Biscup, que es de California. Y bueno, él quiso hacer esta pieza, yo le di un objeto, realicé una especie de art toy. Yo lo llamo, a ver, lo interesante de esto es que los art toys están mucho en el mercado, lo que pasa es que Tim Biscup fue el primero que hizo un art toy en plástico, en vinilo, en los años 90. Entonces, claro, la historia de que un tío como Tim Biscup en Los Ángeles haga un objeto de porcelana que nunca se ha hecho en esta categoría, pues claro, entra en una nueva tipología de objeto. ¿Qué es lo que intentamos buscar? Intentamos buscar de que al final lo que se vende en Lladró son figuras. Y parece como que las figuras son cosas que no necesitamos a día de hoy. Necesitamos un teléfono, no sé qué, pero una figura parece que no la necesitamos. Entonces, ¿cómo intentar crear el deseo en la figura? Yo creo que es importante intentar ver de que hay otros sitios, otros caminos de estas figuras que no hemos tocado a día de hoy. Por ejemplo, este del coleccionismo de objetos de artista y tal. Estos son colaboraciones que se están creando y que continuarán. Este, por ejemplo, es una hecha con unos japoneses, que es muy divertido. Pero bueno, al final, lo que les impresiona a esta gente es que todo realmente está hecho a mano, todo está hecho a través de moldes que se realizan, luego se pintan todos correctamente a mano, se presentan de una manera muy correcta. Y luego, lo que más impresiona es que al final estamos hablando de una técnica ancestral, pero con gente muy contemporánea, con una gráfica muy contemporánea, etcétera. Para mí, quizás en la creación en general de lo que yo hago, lo que más a día de hoy me atrae, y por eso estoy aquí, por eso he venido aquí, que me ha costado venir bastante porque está en Taiwán, y luego está en Nueva York y luego acabo de llegar. O sea, que ando un poco buzzy en la cabeza. Pero digamos que he venido a posta porque me atrae muchísimo este tipo de diálogo que estamos teniendo aquí. Este diálogo es primordial porque al final yo llevo 10 años creando sin parar en un montón de sitios y al final lo que me di cuenta es que realmente al final, después de tanta creación y tantas cosas, lo que me di cuenta y lo que me orgullece lo máximo posible es haber trabajado con técnicas y con gente que al final sigue en pie porque hemos trabajado juntos. Entonces yo creo que lo más importante y el mensaje quizás más primordial, ¿no?, dentro de lo que queremos decir aquí a día de hoy, o lo que yo por lo menos quiero dejar claro, es que sin artesanía y sin estas tradiciones que tenemos, o sea, sin la conservación de estas, no vamos a ningún lado. Esto es lo primero, porque hablan de nuestro pasado y hablan de cómo será nuestro futuro realmente. Hablan de nuestra identidad. También creo que es verdad que es un momento en el que hay más tendencia hacia el artesanado que antes, porque estamos en un mundo un poco espejo, en el que las cosas se reproducen demasiado, son demasiado iguales en muchos países, y la gente está intentando volver a una tendencia de volver a, digamos, a hacer las cosas un poco manuales, un poco más especiales, un poco más únicas. Entonces, eso me enorgullece sobre todo también de que volvamos un poco a este tipo de ámbito. Pero lo más importante es el ejemplo de que sin creatividad y sin la colaboración artesanal con la industria, atención, no llegamos a estos ejemplos. Yo creo que es artesanía, design e industria. No artesanía y design sola, ni industria y design solo, sino este trío. Este es el trío realmente que funciona correctamente. Y es el trío que ahora estamos intentando hacer en Lladró, y creo que es el trío que se está haciendo en Loewe, y por eso son ejemplos para el día de hoy. Y yo creo que no os voy a liar más, porque yo creo que hemos explicado ya bastante de qué va nuestra colaboración. Lo importante es que nosotros seguiremos con nuestra energía, con nuestras ganas de innovar, intentando hacer lo mejor posible, y nada, esperemos que salgan otros ejemplos para que podamos sentarnos ahí y veros a vosotros. Nada más, gracias.